Buenas tardes, hermanos. Hoy tenemos un predicador invitado, calidad de exportación. Guillermo, ¿quieres pasar? Guillermo Gómez es uno de los pastores que enviamos hace 11 años. Él está pastoreando en la ciudad de Fontana, California, en los Estados Unidos. Ha levantado otras iglesias y él es el que ministra un grupo ya de, ¿cuántas iglesias son? 8 iglesias de casas de oración allí en el estado de California. Entonces, pues aprovechando que llegaron para la conferencia de pastores, entonces muchas gracias por recibir aquí a nuestro amado Guillermo. Gracias, Chuy. Bueno, para los que no nos conocen, estamos en la ciudad de Fontana, California, que es más o menos a 50 millas al este de Los Ángeles. También estamos en la ciudad de Glendale, por ahí a unas 25 millas hacia el norte de Los Ángeles, y estamos también atendiendo la congregación de San José, por allá cerca de San Francisco. Queremos pedirles que cuando tenga oportunidad nos recuerde por ahí en sus oraciones. Y esta mañana pues nos da mucho gusto regresar a casa. Siempre me siento en casa y me da mucho gusto estar aquí. Hay mucha gente que ya no conozco, pero hace 11 años fuimos enviados de esta congregación a levantar lo que hoy es Casa de Oración en Fontana, y estamos contentos de estar sirviendo al Señor allá. Muy bien, quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 12. Quiero compartir un mensaje en el marco de la serie que Chuy inició la semana pasada, titulada La lucha contra el pecado. Y haciendo así un breve paréntesis, qué necesario y qué importante es hablar acerca de estos asuntos que tienen que ver con el pecado, porque tristemente en sectores del cristianismo el día de hoy poco se predican de estos temas acerca del pecado. Ya la gente, por no escuchar este tipo de mensajes, la gente ya supone y piensa que no hay nada de qué arrepentirse, que por el simple hecho de ser buenos y no hacerle daño a nadie, pues ya están bien, y suponen que por esa razón obtendrán su salvación, pero están muy equivocados. Hay que ir cada día a la presencia del Señor y pedirle que Él escudriñe nuestro corazón y nos confronte con su palabra, y que podamos pedirle cada día que Él nos limpie de todos los pecados que cometemos a diario. Y qué bueno que se está tratando de este tema acerca de los pecados. Yo les decía en el servicio en la mañana que hace unos meses atrás me invitaron a ministrar a una mujer desahuciada por la ciencia. Ella tenía un tumor en la cabeza, y por causa de ese tumor canceroso, pues la ciencia ya no pudo hacer nada. La mandaron a su casa de regreso diciéndole, pues espera tu tiempo. Y la familia me pidió que fuera a hablar con ella, a orar por ella, y fui y le presenté el plan de salvación. Y al momento de estar hablando con esta mujer, yo le dije, tú necesitas, número uno, reconocer que nacimos ya con una naturaleza de pecado y que hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y empiezo a hablar con ella, necesitas pedirle perdón a Dios de todos tus pecados. Dice, no, yo no necesito pedirle perdón a nadie. Dice, yo no he cometido pecados, yo soy una persona buena, nunca le hice daño a nadie. Por todos mis 45 años de vida, siempre me la pasé trabajando para poder sostener a mis hijos, así que no tengo por qué pedir perdón a nadie. Le dije, tienes que pedirle perdón a Dios de todos tus pecados, estás a punto de morir. No, y esta persona se cerró, ya no pude hacer nada. Finalmente me dio oportunidad solo de orar por ella, y la encomendé a la gracia y a la misericordia de Dios, y no he sabido más de ella. Pero personas como esta hay muchas. Lo triste dentro de la iglesia, que suponen y piensan que por el hecho de estar en una iglesia, eso les dará la salvación. Pero vamos a ver qué dice la Escritura entonces. Mateo capítulo 12, versículo 35, la lucha contra el pecado.
Dice Jesús: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántos saben que vamos a enfrentarnos al día del juicio si antes no viene el Señor o por nosotros? Un juicio al que todos nos vamos a enfrentar, y creo que cada día se acerca más ese tiempo. Entonces dice Jesús: de ella daremos cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, como vuelvo a repetir, la semana pasada entonces el pastor Chuy dio inicio a esta serie enseñando acerca de manera muy detallada acerca del origen del pecado, que significa errar el blanco o infringir o violar la ley de Dios, que está obviamente establecida en su palabra, lo cual, cuando alguien viola la ley de Dios, se confirma lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ya casi en la conclusión del Sermón del Monte, en el capítulo 7, si abre su Biblia ahí, Jesús dijo, a partir del versículo 21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores, y esta palabra hacedores se traduce dedicados y practicantes a la maldad o de la maldad, que significa maldad precisamente infringir o violar la ley. Debo decirle que como Dios no creó robots para que usted y yo le obedeciéramos por el simple hecho de que a lo mejor pudiera tener el Señor un control remoto y pudiera decir: haz esto, muévete aquí, muévete allá. No, Dios no creó robots. Dios creó personas con una voluntad. ¿Cuántos tienen una voluntad? Que es la capacidad de hacer decisiones. Y debido a que nacimos ya con esa naturaleza de pecado, es que aún y a pesar de que somos creyentes nacidos de nuevo, salvos por la gracia del Señor, la realidad que debemos entender y estar muy conscientes de ella es que mientras continuemos en este cuerpo, seguiremos manteniendo una lucha constante con el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una lucha constante de cada día contra el pecado. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de uno de los miembros del cuerpo humano que nos lleva a cometer diferentes pecados. Es un miembro muy pequeño, pero con efectos muy grandes. Es un miembro con el que toda persona, cristiana o no cristiana, batallamos a diario, de forma muy constante. Y se llama los pecados de la lengua. Ese es el título del mensaje. Dentro del marco de la serie La lucha contra el pecado, vamos a ver los pecados de la lengua. La lengua es uno de los órganos importantes que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano. Con ella, entre otras cosas, podemos articular palabras, podemos adorar a Dios, alabar a Dios. Con ella es posible externar nuestros sentimientos, nuestras emociones, tanto buenas como malas. Y es precisamente ahí el punto. Al momento de externar lo que hay dentro de nosotros, es que se generan precisamente los pecados de la lengua, cuando hablamos, cuando externamos lo que hay en el corazón. Y yo no sé si usted sabía, pero el segundo pecado que se cometió en el Génesis, después de la desobediencia de Adán y Eva, el segundo pecado que cometieron Adán y Eva fue un pecado de la lengua. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 9, si abre su Biblia ahí, Génesis 3, 9, dice la Biblia así: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. ¿Quién desobedeció tomando del fruto prohibido? Eva. Pero Dios, que es un Dios de orden,
llamó al hombre, ¿sí? De tal forma que cuando surge desorden en el hogar, escuchen esto, varones, a quien va a llamar va a ser al hombre, ¿sí? Por la responsabilidad dentro del orden de Dios que cada uno de nosotros mantenemos. Dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, el hombre habló, aquí está el pecado. La mujer que me diste, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si somos observadores, podremos notar que de una manera muy sutil, tal vez, o en una aparente inteligencia de Adán, él quiso como pretender ser más inteligente con Dios. Adán estaba tratando con esa expresión que salió de su boca, la mujer que me diste, estaba tratando de culpar a Dios al sugerir que Dios era el responsable de su desobediencia. En lugar de asumir con honestidad y con arrepentimiento de su pecado, de su boca salieron excusas y buscó a un culpable, en este caso a Dios, diciéndole, la mujer que me diste. Debo decirles a los varones que cuando cometemos errores, hay que asumir con toda responsabilidad nuestros errores y pecados y no buscar culpables. ¿Estamos de acuerdo, varones? ¿Sí o no? Pues aunque no esté de acuerdo, así es. Así será. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, habló la mujer, ahí está el pecado. La serpiente me engañó. ¿Sí? Bueno, también estaba tratando de culpar a la serpiente. Bien es cierto, la serpiente la engañó, ¿sí? Y es muy importante, mujeres, también, que cuando se cometen errores y pecados, también, mujeres, hay que asumir con toda responsabilidad nuestros errores y pecados, o sus errores y pecados. No hay que buscar culpables. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Bueno. Cuando somos expuestos entonces a la presencia de Dios, es indudable que cuando una persona está ahí expuesta a la presencia de Dios, es indudable que podrá ver la santidad de Dios. Y cuando estamos ahí en la presencia de Dios y vemos de la santidad de Dios, es cuando nos damos cuenta de la condición tan pobre, tan carnal y pecaminosa de nuestra vida. ¿Sí? Bueno, en Mateo 12:35 Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Y cuando Jesús habla del corazón, lo hace para referirse al centro de la personalidad, de lo que somos en realidad. Ahí en el corazón está lo que realmente cada uno de nosotros somos. Ahí en el corazón está tanto lo bueno como lo malo. Y alguien dijo que una persona puede vivir y vivir por años y años oculta bajo el buen maquillaje de sus palabras, pero en realidad dentro del corazón está lleno de amargura. Pero sabe maquillar muy bien la apariencia. Bueno, aquí en México decimos caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? A veces vemos a las personas y ¿cómo estás? Lleno del gozo del Señor, cuando posiblemente por dentro tiene odio, resentimiento contra mucha gente. Así parecían estar viviendo los contemporáneos de Jesús, cuando en el versículo 34 del capítulo 12 de Mateo, Jesús les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón. La pregunta sería, ¿de qué está lleno tu corazón, hermano, hermana, que estás aquí? Es muy importante entonces que entendamos y estemos bien conscientes de que cuando hablamos, nuestras palabras estarán revelando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Una palabra dicha con amargura puede hacer tanto daño, puede crear tanto odio en otra persona,
Por eso es muy importante que analicemos nuestro corazón. Una palabra dicha con tanto odio puede golpear, puede matar emocionalmente. De ahí que se han creado leyes que protejan a las personas, especialmente a las mujeres, del maltrato y el abuso verbal. ¿Conoce alguna persona maltratada verbalmente? Posiblemente está dentro de tu casa. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios 12:18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es como medicina. Es decir, que una palabra dicha con amor, con compasión, con misericordia, tiene toda la capacidad y el potencial para sanar la herida de alguna persona que está lastimada. Y le digo una cosa, a las iglesias nos llegan personas lastimadas, personas defraudadas, personas manipuladas, personas ofendidas. Hace 6 meses nos llegó a la congregación en San José un varón, venía muy herido, venía muy lastimado. El pastor lo corrió de la iglesia porque estaba estudiando la Biblia. Y al correrlos de la iglesia no lo hizo con palabras muy suaves, muy amorosas. No, se me van de la iglesia porque le dijo al hermano, le dijo, tú ya te metiste muy profundo a estudiar la Biblia. Así que aquí ya no pueden estar. Bueno, causa de esa corrida de la iglesia, la esposa y los hijos ya no querían saber nada de lo que era la vida cristiana. Y él obviamente llegó muy afligido, muy lastimado en su corazón. Entonces empecé yo a compartirle la palabra, empezamos a compartir de algunos temas y yo le dije, sé paciente, espera en el Señor, mantente fiel al Señor y tú vas a ver cómo el Señor hará la obra. Bueno, después de 6 meses, ahora la esposa y los hijos ya están ahí en la congregación, gracias a Dios. ¿Sí? Jesús le habla fuerte a los escribas y a los fariseos que le atribuyeron a Beelzebú, príncipe de los demonios, el milagro que Jesús obró de sanidad al sanar a un endemoniado ciego y mudo. Y Jesús se refiere a ellos diciéndoles no palabras muy suaves, les dijo generación de víboras. Otra versión dice generación de serpientes venenosas. Dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas fueron palabras de Jesús que tal vez alguno pudiera pensar, para mí Jesús, se me hace que para mí que Jesús estaba amargado. No es que estaba amargado Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo era estar descubriendo y desenmascarando el verdadero carácter venenoso y malvado que estaba asentado en el corazón de estos escribas y fariseos. Y fue de ahí, de la boca, que ellos sacaron cosas tan malvadas y tan perversas, un veneno mortal como el que suelta una serpiente, diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú. En otras palabras, estaban tratando de asociar a Jesús con Satanás. Por eso les dice, generación de víboras, serpientes venenosas. Entonces dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso vuelvo a repetir y sigo insistiendo en esto, necesitamos cada día analizar nuestro corazón, hermanos, en la presencia de Dios. Sí. Cuando escudriñamos la palabra, decirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y límpiame, Señor. Debemos entender entonces que la raíz del problema de los pecados de la lengua no está en la lengua misma, sino en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Está dentro del corazón. Mire lo que dice a continuación Jesús ahí en Mateo 12:36. Mateo 12:36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Versículos fuertes, ¿no? Versículos muy serios. Dicen los que conocen que una persona habla más de 18,000 palabras al día. Algunos otros hablan hasta 25,000 palabras, a los que les gusta hablar mucho. Pero bueno, dicen ellos que una persona en un día habla más de 18,000 palabras. La pregunta es, ¿cuántas de estas palabras
sean 18,000, 25,000 o 30,000. La pregunta es: ¿cuántas de estas palabras producen vida o muerte? ¿Cuántas? Salomón dijo en Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este mismo proverbio en la palabra de Dios para todos dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. O sea, hay una consecuencia cuando no medimos lo que hablamos, cuando no pensamos antes de hablar. Hay una consecuencia. Ahora, toda persona, sin excepción, tendremos que rendir cuentas un día de toda palabra ociosa, es decir, de toda palabra sin provecho, sin fruto, que no es productiva, que no edifica, que por el contrario lanza heridas, se habla con la intención de hacerle daño a otra persona. Algún día daremos cuenta de eso. Pero la pregunta es: ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio? Jesús estaba refiriendo a que el hecho de pronunciar las palabras no es lo que condena en sí mismo. A lo que Jesús estaba refiriendo es que las palabras ociosas que están revelando un corazón malvado, y esta actitud malvada del corazón es lo que realmente trae el juicio de Dios sobre una persona. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sale del corazón es lo que realmente trae juicio de Dios hacia una persona. Dice ahí en los versículos anteriores de este mismo pasaje de Mateo 12, en el 23, cuando Jesús está sanando a este hombre endemoniado, ciego y mudo, la gente se sorprende, la gente dice ahí que se pusieron atónitos y empezaron a preguntar: ¿será este el hijo de David? Y los que no querían a Jesús, que lo andaban ahí cazando para ver en qué error lo encontraban, que eran los escribas y fariseos, mira lo que dijeron al oír que la gente preguntaba: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de Dios? Dice: mas los fariseos al oírlo dijeron, notemos la perversidad del corazón de ellos, haciendo una expresión despectiva, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, que la maldad y la perversidad que había en el corazón de ellos los llevó, vuelvo a repetir, a tratar de asociar a Jesús con Satanás. ¿Sí? Por eso es que Jesús les dice: generación de serpientes venenosas. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Entonces, toda palabra ociosa revela el corazón, y eso es lo que verdaderamente traerá el juicio de Dios sobre una persona. Por eso es que este asunto, los pecados de la lengua, es un asunto muy serio, hermanos. Necesitamos alinearnos a lo que dice la Biblia, refrenar nuestra lengua, porque a veces somos tan ligeros en lo que hablamos. Por otro lado, las palabras en sí mismas no son las que traerán la justificación de una persona, sino las palabras sinceras que brotan de un corazón que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, murió en una cruz para traer redención a toda la humanidad, y testifica que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios. De ahí, de ese corazón que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es que vendrá la justificación para el hombre. Una persona que no es nacida de nuevo y que no tiene esa experiencia del nuevo nacimiento, no puede hablar de Jesús como su Señor y Salvador. Habla de las cosas del mundo. No se asusten, todo está bien. Entonces, son esas palabras las que están revelando un corazón lleno de fe, lleno de humildad, que es obediente a Dios, y tal actitud del corazón será lo que traerá verdaderamente la justificación de Dios sobre el hombre. ¿Sí? Y debo decirle que la justificación de Dios sobre el hombre es por gracia, no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice Jesús: yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que hablamos a diario, hermanos? ¿Qué es lo que tú hablas? Tus palabras, ¿qué es lo que están revelando
de lo que en realidad hay en tu corazón. Es importante que pensemos en eso. Y es importante que reflexionemos y meditemos, ¿sí? Porque de ahí del corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. En la Biblia entonces encontramos que la lengua se describe de diferentes maneras. Voy a mencionar algunos versículos, cómo la Biblia describe a la lengua de diferentes formas y maneras. Los voy a mencionar, no tiene que buscarlos. Pero número 1, por ejemplo, en Job, capítulo 5, versículo 21, se describe a la lengua como un azote, como aquel látigo que golpea con el fin de herir. A veces así salen palabras, como un látigo, que es lanzado el latigazo con el fin de herir y lastimar a una persona, como los latigazos que azotaron al Señor Jesús. Llevaban toda la intención y la finalidad de herirlo, ¿sí? Y lo lograron. En el Salmo 45:1 dice la Biblia, o describe la Biblia a la lengua como pluma de escribiente muy ligera, aludiendo al uso de palabras dichas con mucha ligereza. Muchas veces o en muchas ocasiones hablamos y de nuestra boca salen palabras tan ligeras que necesitamos pensar en ello. En el Salmo 52:2 se describe a la lengua como una navaja afilada que corta silenciosa pero muy profundamente. A veces así son las palabras, como una navaja muy bien afiladita. Y hay algunos que traen la lengua bien afilada, ¿sí? En el Salmo 140, versículo 3, se describe a la lengua justamente como Jesús la describía a los escribas y a los fariseos, a la lengua como una serpiente venenosa. En Jeremías 9:8 se describe a la lengua como saeta, es decir, como una flecha también muy bien afilada, que es lanzada, pero no con el fin de herir, es lanzada con el fin de matar. Dice ahí en Jeremías 9:8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, pero dentro de sí pone acechanza. En Santiago describe a la lengua como un fuego, un mundo de maldad, y él dice ahí en Santiago capítulo 3, y estos versículos sí quisiera que los viéramos, por favor, si abre su Biblia ahí, Santiago capítulo 3. Estamos ahí en Santiago capítulo 3, versículo 1. Vamos a repasar estos versículos rápidamente. Dice Santiago, hermanos míos. Note usted que no se está refiriendo a la gente del mundo, se está refiriendo a los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Nacidos de nuevo. Bueno, para ellos es esta carta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué hace un maestro? Enseña. Pero Santiago les estaba escribiendo porque como que estaban surgiendo maestros así al vapor. Entonces Santiago les escribe y les dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A lo que Santiago se estaba refiriendo es que la aptitud que un maestro debe de tener para saber refrenar la lengua cuando enseña la palabra. Sí. Es a lo que se estaba refiriendo Santiago. Aprender a refrenar la lengua en la enseñanza de la palabra, pero también se estaba refiriendo Santiago a una advertencia para los que enseñamos la palabra, a considerar, a valorar que la enseñanza de la palabra de Dios es un asunto muy serio y de mucha responsabilidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es de mucha responsabilidad, no es nomás venir y pararse aquí y lanzar un mensaje. Algunos se sacan mensajes de la manga. No, es un asunto muy serio, ¿sí? Por eso cuando prediquemos, hay que predicar la palabra, no hay que predicar nuestras propias
interpretaciones, hay que predicar la palabra. Y dice Santiago, dice, porque mayor condenación, esta expresión se traduce porque recibirán mayor juicio, y cuyo veredicto negativo será precisamente para los malos enseñadores de la palabra, si pudiéramos mencionarlo así, para los falsos maestros, pues, ¿sí? Habrá un veredicto negativo, ¿sí? ¿Se imagina usted todos aquellos que el día de hoy están enseñando de acuerdo a sus interpretaciones o supuestas revelaciones personales, cómo les va a ir en el día del juicio? ¿Se imagina cómo les va a ir? Por ejemplo, anda por ahí una mujer que enseña que el dinero tiene el potencial y la capacidad para hablar, ¿sí? Y el día que esta mujer lo externó ahí públicamente en un auditorio así muy grande, pues no faltó alguien que le causara risa. Dice, no se rían, es en serio lo que les estoy diciendo. Yo digo, ¿dónde está esa enseñanza en la Biblia? ¿El dinero habla? No. Sin embargo, lo están enseñando. Yo me pregunto, ¿cómo le irá a esta mujer ese día? ¿Sí? Anda por ahí otro que se dice también profeta, que Dios le reveló que los que predicamos la palabra debemos anunciar proféticamente que desde el año 2012, escuche bien esto, se inició un ciclo de 7 años que traerá un incremento en la manifestación del poder apostólico en sus ministros. Y hay que anunciarlo. Viene poder apostólico para los ministros. Con razón hoy todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Alguno de aquí quiere ser apóstol? Bueno, hay que profetizarlo, hay que hablarlo, porque según él dice que vendrá un ciclo de 7 años de poder apostólico. ¿Cómo les irá a estas personas con ese tipo de enseñanzas en el día del juicio? Dice entonces Santiago 3:1, donde estamos: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2, porque todos, esta palabra todos se traduce sin excepción alguna, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí, en este versículo 2, la palabra perfecto, según los comentaristas, dicen que puede referirse por un lado a la perfección literal, y si fuera así, en ese caso Santiago dice que si alguien es capaz de controlar a la perfección la lengua, sería entonces alguien perfecto, lo cual no existe. Ninguno de nosotros estamos exentos de pecar con la lengua. ¿O habrá aquí algún perfecto o alguna perfecta? Porque en la mañana estaba una hermana, la hermana perfecta, que es una de las panderistas aquí. Me dice, sí, aquí, porque se acercó en la mañana a decirme, sí, había una perfecta, soy yo, pero es que así se llama, la hermana perfecta. Por otro lado, esta palabra perfecta o perfecto puede describir a aquellos que son maduros espiritualmente y que por su grado de madurez pueden refrenar en un nivel aceptable su lengua, pero nunca totalmente exentos, porque dice ahí Santiago que todos sin excepción ofendemos. Es más, tal vez antes de llegar a este lugar ofendiste a tu esposa, ofendiste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al hermano que no te dejó pasar ahí. ¿Por qué no me deja pasar? ¿Y de qué privilegios gozan los demás? Yo no sé qué haya pasado, pero dice aquí que todos ofendemos. Y a continuación Santiago da unas analogías que muestran cómo la lengua, a pesar de ser un miembro del cuerpo tan pequeño, es capaz de controlar no solo a una persona, sino hacer una influencia tan importante en todos los demás aspectos de su vida. En el versículo 3 dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezca. Yo pregunto, ¿obedecen los caballos, sí o no? Sí, y dirigimos así todo su cuerpo. Bueno, el freno que usan los caballos consta de algunas puntas que cuando el jinete jala,
se incrustan en el paladar del caballo y el dolor le envía señales a su cuerpo dándole indicaciones de que es momento de parar. Así que cuando jala el freno, el jinete, inmediatamente el caballo se para o sigue adelante. No, pues así es el dolor que le produce esas puntas que se incrustan en su paladar. Bueno, déjeme decirle que hay ocasiones en que dan ganas de poner algunos frenos. Ese freno dan para darles indicaciones de que ya es tiempo de parar de estar hablando y hablando. Pero bueno, de eso se encarga el Señor, ¿sí? Pero dan ganas, ¿sí? Entonces, nosotros como buenos ministros del Evangelio y soldados de Jesucristo, pues como nos enseñaban en el desafío del ministerio, debemos de soportar las aflicciones del ministerio, que a veces algunas de esas aflicciones son la murmuración, la calumnia. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces sigue diciendo Santiago capítulo 3 versículo 4: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En otras palabras, así como el fuego, las palabras que salen de nuestro corazón pecaminoso, malvado, perverso, pueden propagar destrucción con la rapidez del fuego mismo. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante analizar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nuestra boca habla con la finalidad de iniciar con un fuego que puede acabar con la gente. Versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, se amansa, y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre, y aquí se traduce sin excepción alguna también, ningún hombre puede domar la lengua, que es mal, que es un mal, es decir, es algo que huele mal, es algo pestilente, de mal olor. Dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, es decir, elogiamos a Dios con nuestros cantos de alabanza, con nuestros cantos de adoración. Y está bien, bendecimos a Dios, pero también dice: y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y mire cómo termina Santiago, con la siguiente expresión: hermanos míos, esto no debiera ser así. Es decir, que con esta expresión que hizo Santiago, hermanos, esto no debiera de ser así, está haciendo un llamado a la conciencia de los hermanos en Cristo, y que debe de resonar el día de hoy en nuestro corazón de una manera muy fuerte. Hermanos, esto no debe de ser así, hay que refrenar nuestra lengua. No hay que ser tan ligeros en las palabras que hablamos, ¿sí? Esto no debe de ser así entre los hermanos, los que nos decimos cristianos, quienes somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Pablo, enseñando de la diversidad que hay en los dones del Espíritu, está haciendo una analogía con la diversidad de los miembros que conforman el cuerpo humano. Y él dice, ya casi concluyendo el capítulo 12, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero a veces en la práctica esto no sucede. Cuando Dios bendice a aquel, el otro se enoja y reniega contra Dios y le dice: ¿por qué no más a él, Señor? No, mejor gózate. Que no se llene tu corazón de amargura, mejor bendice a Dios. Qué bueno que Dios lo ha bendecido, ¿sí? ¿Cuántos se gozan cuando Dios bendice al hermano que tienes al lado? Porque a algunos les da coraje, algunos reniegan contra Dios. Versículo 27 dice, estoy en 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Pregunta: ¿quién en su sano juicio pudiera hacerse daño físicamente? Por ejemplo, una ocasión escuché un desafío así. Si a ti te dieran a elegir en quitarte alguno de los miembros de tu cuerpo, ¿cuál elegirías? Si tú tendrías que seleccionar alguna parte de tu cuerpo, ¿qué parte de tu cuerpo te quitarías? No, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Una ocasión estaba yo predicando en una iglesia y estaba un hermano bastante obeso. Y cuando yo hice esta pregunta, ¿cuál parte de tu cuerpo estarías dispuesto a quitarte? Y él dijo, la barriga. No, todos los miembros de nuestro cuerpo humano tienen una función, ¿sí? Y necesitamos entender que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y hay que cuidarnos. Y hay que bendecirnos en lugar de maldecirnos, ¿sí? Dice Santiago entonces, regresando a Santiago en el capítulo 3, versículo 11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Indudablemente debemos de saber que el mal uso de la lengua ha venido a ser la ruina de muchos. Sí, dice la Biblia en Eclesiastés 10:12 que los labios del necio son su propia ruina. Sí. Bueno, a continuación voy a mencionar, en el tiempo que nos resta, alguna lista de algunos de los pecados de la lengua, y son algunos solamente, pero considero que son los más comunes. Es muy posible que usted se identifique con alguno de estos pecados de la lengua. Y si usted hoy, delante de Dios, la palabra le redarguye y reconoce que alguno de estos pecados que yo voy a mencionar a continuación, usted los ha estado practicando, usted al final tendrá una muy buena oportunidad de arrepentirse. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que usted sea motivado y que proceda al arrepentimiento. ¿De acuerdo? Porque le recuerdo las palabras de Jesús: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Está listo? ¿Sí? Bueno, número 1. Algunos de los pecados más comunes que cometemos con la lengua: juzgar por las apariencias. Jesús dijo en Juan 7:24, Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí hay dos palabras que yo quiero subrayar. Número 1, la palabra juzgar, y la palabra apariencia. Esta palabra juzgar se traduce distinguir entre una cosa y otra. También se traduce distinguir entre una persona y otra. Y también se traduce distinguir entre una opinión o afirmación de otra. Entonces el Señor está diciendo: no juzguéis, es decir, no distingas entre una cosa y otra por la apariencia. No distingas entre una persona y otra por la apariencia. Tampoco distingas entre una opinión o afirmación de otra por la simple apariencia. Dice Jesús: no según las apariencias. En otras palabras, ninguno debemos de formarnos una opinión y juzgar en base a lo que en nuestra mente hemos venido creando, producto de las apariencias, porque las apariencias engañan, dice un dicho por ahí. Las apariencias engañan. Y esta palabra apariencia se traduce lo que ven los ojos según el semblante del rostro de aquella persona que se está viendo. También se traduce apariencia según lo que me parece que es. Y se traduce también según lo que puede ser de acuerdo a mi criterio personal. Y a veces nuestro criterio nos falla tanto, ¿sí? Pero decimos: es que me parece como que
como que andaba con otra que no es su mujer. Como que me parece, se me figuró. ¿Sí? Bueno, yo no sé si usted sabía, pero a Jesús lo juzgaron por las apariencias. Justo en este pasaje, precisamente en el versículo 10, Juan 7:10, que está hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos. Dice en Juan 7:10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo, dice ahí en el versículo 12. Esta palabra, gran murmullo, se traduce, había muchísima murmuración. Y déjeme decirle, murmurar es otro pecado de la lengua, que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bueno, dice ahí que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, hablando de Jesús, no, sí es un hombre bueno. Otros decían, no, es un engañador del pueblo. Estaban juzgando por la apariencia solamente. Y mire cómo las opiniones se dividían. Unos decían, no, sí es bueno. Pero otros decían, no, es malo, es engañador del pueblo. Dice versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente, es decir, con franqueza de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, dice, subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estaban juzgando por la apariencia, por lo que veían ahí. ¿Cómo este sabe hablar lo que habla? Entonces Jesús les responde y les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y le digo una cosa, hay muchos que el día de hoy están hablando por su propia cuenta porque buscan su gloria misma solo. ¿Sí? Dice, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, disciernan, juzguen, pero no por las apariencias. Versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque procuráis matarme. Respondiendo la multitud, dijo, demonio tienes. Que traducido es, estás endemoniado. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. Y termina diciendo Jesús en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando tú ves a una persona, ¿cómo la juzgas? ¿Por la apariencia? Porque a veces somos muy dados a eso, a juzgar por la simple apariencia. Y luego empezamos a hacernos nuestras propias especulaciones. Y empezamos a decir, no, es que no me conocen a mí, yo canto mejor que aquel. Sí, bueno, este pecado, juzgar por las apariencias, nos lleva a cometer otro pecado de la lengua que se llama calumnia. Calumnia. ¿Sabe usted que para que se extienda la calumnia se necesita un ministerio de calumniadores? Y mire, a veces este ministerio se desarrolla con tal potencial y lo siguen al pie de la letra. ¿Sí? Y cada vez, aunque no haya maestros de la escuela infantil, pero calumniadores, esos cada vez se van multiplicando, se van reproduciendo. Qué lástima. ¿Sí? Bueno, el calumniador es aquella persona, escuche esto, porque es posible que usted se pueda identificar con esto. ¿Sí? Y es importante que si nos identificamos con alguno de estos pecados, porque bueno, de eso se trata el mensaje.
De eso se trata la predicación de la palabra, que al momento en que nos reflejamos en el espejo de la palabra y seamos confrontados con nuestros pecados, procedamos al arrepentimiento. De eso se trata. No se trata de sacarle la vuelta o de hacer nuestros propios argumentos o buscar culpables como Adán. No, se trata de que Dios trate con nosotros en nuestro corazón y nos arrepintamos. El calumniador es aquella persona que acusa, que insulta, que maltrata verbalmente, que atribuye falsa y maliciosamente a otra persona con palabras, con acciones que llevan como fin tres cosas. Una, deshonrar a la persona o desacreditarla, pero también difamarla. Eso hacen los calumniadores. Sí, yo les contaba en la mañana de un caso que me enteré de una mujer que empezó a juzgar al pastor por la apariencia, como que se le figuró haber visto al pastor con una mujer que no era su esposa, y empezó a calumniar al pastor. El problema es que la calumnia se la empezaron a tragar todos los que no saben discernir, no saben juzgar. Se empezaron a creer la calumnia de esta mujer. Bueno, para no hacer el cuento largo, la congregación se dividió y luego desapareció. Pasaron los años y esta mujer arrepentida, ahora sí, verdaderamente arrepentida, regresó con el pastor y le dijo: todo eso que dije fue una calumnia contra usted. Pero ya no se podía hacer nada. El pastor ya estaba por otro lado, la iglesia ya se había desintegrado. Mire lo que puede hacer la calumnia. Por eso es muy importante que cuidemos lo que hablamos, que cuidemos nuestro corazón, porque con la calumnia puedes deshonrar, puedes desacreditar y difamar a una persona. Y a veces somos tan ligeros en hacer nuestros comentarios que no nos importa que aquella persona sea difamada. ¿Sí? ¿Sabía usted que uno de los requisitos que debían cubrir los candidatos a ser diáconos o diaconisas es que no fueran calumniadoras? Y bueno, se refiere ahí a las mujeres, aunque también hay hombres. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Los veo muy serios desde aquí. Espero que esté reflexionando en lo que estamos hablando. Este asunto es muy serio, hermanos. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. Esto es para los que quieren servir a Dios en algún ministerio. Dice: los diáconos o servidores asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y después entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres, levanten la mano las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, ¿sí? No calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Sí? Si usted, hermana que está aquí, o hermano que está aquí, desea servir a Dios con todo su corazón, usted debe de hacerlo, como dice aquí la Escritura, con honestidad y sin calumnia en su corazón, y ser fiel. Si no, descalificados en el ministerio. Entonces, número 1, un pecado de la lengua: juzgar por la apariencia. ¿Estamos de acuerdo? No juzguéis, dijo Jesús, según la apariencia. Número 2, la calumnia, otro pecado de la lengua. Número 3, la murmuración. La murmuración se traduce como el hablar entre dientes, manifestando una queja, una inconformidad. Murmuración es hablar en secreto en perjuicio de otra persona que no está. Yo le voy a dar un consejo: cuando alguien venga con usted y le diga: mira, es que Adrián se me hace como que no es un buen profeta. Cuando alguien venga
a usted a tratar de hablarle de otra persona, inmediatamente póngale el freno que se le pone al caballo, ¿sí? Jálele al freno ahí con fuerza para que pare de hablar, ¿sí? Y llame a la persona por la que están hablando, porque de repente nos prestamos al jueguito de la murmuración, ¿sí? Y es así como se genera más murmuración. La Biblia narra en Números 16, usted lo puede leer después en su casa, todo el capítulo, narra acerca de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Con su murmuración contaminaron dice la Biblia que contaminaron a 250 varones, hombres que eran príncipes de la congregación, es decir, tenían una autoridad en la congregación, y además dice que eran consejeros y eran varones de renombre. Pero empezaron ahí Coré, Datán y Abiram a propagar su murmuración. Y la pregunta es, ¿usted sabe cuál fue el resultado de su rebelión y su murmuración? Mire lo que dice ahí 16:32 de Números. Dice que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, imagínese usted la escena. Esos murmuradores y rebeldes, se abre la tierra y son tragados por la tierra a la vista de todo el pueblo de Israel. Dice entonces que huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo incienso. Ahora, cuando yo veo esta escena y pienso en esta escena, cuando ellos vieron que la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, esta experiencia que ellos estaban viviendo en ese momento debió de haberles infundido un temor, un respeto hacia Dios y hacia la autoridad que Dios había establecido, pero no lo hicieron. Porque al día siguiente, dice la Biblia en el versículo 41 del capítulo 16, al día siguiente solamente pasaron unas horas. Al día siguiente toda la congregación, todos esos que vieron que un día anterior la tierra se había abierto y se había tragado a los rebeldes y a los murmuradores, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Quién lo hizo? ¿Moisés y Aarón o Dios? ¿Por qué lo hizo? Por causa de su rebelión y murmuración. Este es un asunto muy serio, hermanos. Ahora, ¿sabe usted cuál fue el resultado de la murmuración de aquellos que empezaron a murmurar al día siguiente? Dice la Biblia que se desató una mortandad, y en el versículo 49, Números 16:49, dice: y los que murieron, yo le pregunto, ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? Por rebeldes y murmuradores. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 y los muertos por la rebelión de Coré. Es decir, 14,700 más 250 rebeldes juntos con Coré, Datán y Abiram. Ese día murieron 14,953 personas por causa de su rebelión provocada por la murmuración que salió de un corazón malo y perverso. Hay que poner el freno, hermanos. Hay que jalarle duro hasta que nos duela. ¿Sí? Dice la Biblia en Lucas 15:2 que los fariseos y los escribas murmuraban de Jesús, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, ¿por quiénes vino Jesús? ¿Que no fue por los pecadores? Pero ellos murmuraban. ¿Se fija hasta dónde llega la murmuración? Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el hermano que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, dentro de las leyes humanitarias se estableció en Éxodo 23:1
hablando precisamente de la murmuración, que es un falso rumor, en Éxodo 23:1 se tuvo que establecer como ley para el pueblo de Israel, y la ley decía: no admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso. Falso rumor. Y sabe que el falso rumor sigue vigente hasta el día de hoy. Por ejemplo, un ejemplo típico de falso rumor o de murmuración: algunos luego empiezan a juzgar por la apariencia y luego empiezan a contaminar a otros. ¿Ya viste al pastor que ya trae otro auto? Se me hace que el pastor está disponiendo de los diezmos y ofrendas del pueblo. Bueno, ¿ya lo corroboraste? ¿O son tus apariencias? Déjeme decirle que con ese tipo de murmuración, esos murmuradores lo único que están haciendo es esconder verdaderamente la mezquindad que hay en su corazón, porque son los que ni siquiera diezman, pero sí murmuran y tiran a matar, ¿verdad? Espero que no haya aquí algún murmurador, porque si no, se puede abrir la tierra y te puede tragar. Versículo 12, Santiago 4:12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, dice Santiago hoy, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí no significa que está prohibiendo el confrontar o denunciar el pecado de otros. Lo que Santiago está denunciando aquí es que está condenando, mejor dicho, la murmuración negligente y malvada que sale de un corazón perverso. No es que ya no debemos juzgar, confrontar a una persona cuando está cometiendo algún pecado, ¿sí? La murmuración entonces genera otro pecado de la lengua, y esto es muy común. Y tristemente se da mucho en las iglesias el día de hoy: el chisme. Ay, hermano, se me hace que estás exagerando. No, yo sé lo que le digo. El chisme. Resulta que para que exista el chisme se necesitan personas que anden chismeando, que desarrollen este ministerio con mucha responsabilidad y diligencia. El chisme y la calumnia son como hermanas gemelas, van de la mano, provocan los mismos efectos tan dañinos hacia otras personas. Bueno, tan grave y tan serio es este pecado que dentro de las leyes, así como la murmuración que Dios estableció para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel viviera en santidad y en justicia, Dios tuvo que establecer como una ley que su pueblo debía cumplir para que vivieran en santidad y justicia. Y la ley decía en Levíticos 9:16 justamente esto: la ley le prohibía al pueblo de Israel no andar chismeando, porque el chisme nos lleva a desconectarnos de la presencia de Dios, porque es incongruente que una persona diga: Señor, te quiero conocer más, Señor, quiero vivir en santidad, y ser una persona chismosa. O sea, no hay manera de poder juntar eso, el chisme con la santidad o con la justicia. Entonces, para que el pueblo de Israel viviera en santidad y justicia, Dios lo tuvo que establecer como una ley, diciendo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y la firma que se estampa ahí, termina el versículo 16 diciendo: yo Jehová. Es decir, el Señor la firmó, ¿sí?, con la autoridad de Dios. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, porque ese es su propósito, ¿sí?, dividir, crear pleito, hasta la separación. Proverbios 18:8 en la versión La Biblia del lenguaje sencillo dice: qué sabrosos y deleitosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Bueno, el chisme
genera lo que en el diccionario secular se describe como la chismografía. Ahí, usted lo puede ver ahí en el diccionario secular si no me cree. Y la chismografía tiene que ver con personas que se ocupan e invierten mucho de su tiempo en andar de un lado a otro llevando y trayendo información, que generalmente esa información es falsa, es maliciosa, es perversa y es provocada por la ociosidad. Y dicen aquí en México que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Ya sabía usted? Bueno, las personas ociosas nomás andan viendo a ver qué, a ver de dónde agarran información para llevarla. Información falsa, malvada, perversa, ¿sí? Ahora, la Biblia también enseña que dentro de los deberes hacia los demás que Pablo aconseja a Timoteo, estaba el considerar a las viudas para el ministerio, siempre y cuando estas viudas cumplieran con algunos requisitos. Vayamos allá a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. ¿Habrá aquí alguna mujer viuda? Levante la mano. Aquí hay 1, 2, 3, bastantes. Bueno, la Biblia establecía entonces, vamos a leer a continuación, que las viudas eran buenas candidatas para poder asumir una responsabilidad en el ministerio, pero debían de cubrir algunos requisitos. Vamos a ver. Dice 1 Timoteo 5:9, los consejos de Pablo a Timoteo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Ahora, esta lista no era una lista de viudas que estaban calificadas para recibir una ayuda económica especial. Las que no tenían los medios de sustento ya contaban con este respaldo, porque eso lo practicaba la iglesia, ya lo contaban. Más bien a lo que Pablo se refiere es que en esta lista habían de considerarse aquellas viudas las cuales se les pudiera asignar un ministerio dentro de la iglesia, pero debían de cumplir algunos requisitos que voy a mencionar. Dice, sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Número 1, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, versículo 10, estoy en 1 Timoteo 5:10. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas. ¿Por qué tuvo que establecerlo como un consejo importante para que una viuda pudiera desarrollar una labor en el ministerio? Porque el chisme destruye, hermanos. El chisme divide. El chisme separa. Crea mucho daño el chisme. Entonces dice ahí, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen a sus hijos. En otras palabras, que se ocupen ahí, que ocupen su tiempo criando a sus hijos. Yo veo ahora a mi hija criando a su hijo y a veces no tiene tiempo para nada. ¿Sí? Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ahora, es muy importante, ya vimos ahí que las viudas que quieran o pretendan servir en la obra de Dios, pues ahí están los requisitos que se deben de cumplir. Pero es muy importante que cada uno de nosotros debamos distinguir entre lo que es el chisme y lo que es una información que requiere establecer el orden dentro de la iglesia y dentro de la familia. Porque no todo lo que se dice es chisme. Porque luego algunos piensan y suponen, ya le fueron con el chisme. Es un chismoso. No, hay que saber distinguir cuándo es un chisme y cuándo es una información que requiere establecer el orden en la iglesia o en la familia.
La Biblia narra en 1 Corintios 1:11 de un asunto que habló los de los de Cloé. Cloé aquí, el griego traduce como la que reverdece. Dicen los comentaristas que fue una mujer por medio de la cual Pablo se enteró estando en Éfeso de las disensiones que había en la iglesia de Corinto. No se sabe si esta Cloé era creyente o no, tampoco se sabe si vivía en Corinto o en Éfeso. El asunto es que esta mujer le dio una información a Pablo porque necesitaba enterarlo de un asunto que requería la presencia y la autoridad de Pablo para establecer el orden en la iglesia. La pregunta es, ¿lo que dijo Cloé fue chisme o fue una información que requería la intervención de Pablo para establecer el orden? ¿Qué fue? ¿Chisme? ¿Quién dijo chisme? Fue una información que requería la intervención de Pablo para establecer el orden en la iglesia, para el beneficio de la iglesia, ¿sí? 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, hablando de la unidad de doctrina, no de la unidad de la iglesia. Dice: que habléis todos una misma doctrina y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, pleitos. Pleitos generados probablemente por decir: no, yo soy del partido político de Pablo. Yo soy de Cefas, de Pedro. No, yo soy de Apolos. Y empezaron ahí los pleitos. Entonces se requería de la presencia, de la autoridad apostólica de un verdadero apóstol, como lo fue Pablo, para establecer el orden en la iglesia. La pregunta entonces es: ¿fue un chisme o fue una información de Cloé? Fue una información. Entonces, cuando usted se entera que alguna persona está viviendo doble vida o está practicando algún pecado, ¿qué es lo que usted hace? ¿Se queda callado o informa para que se establezca el orden en la iglesia o en la casa o en el hogar? ¿Qué hace? No, pues yo me quedo callado porque yo no me quiero meter en problemas y no vaya a ser que me juzguen de chismoso. Entonces mejor yo que siga viviendo su vida pecaminosa, al cabo a mí no me importa. Mucho cuidado, porque si tú no denuncias, si tú no hablas ofreciendo la información que requiere establecer el orden en la iglesia o en el hogar, te puedes convertir en un cómplice. Así que usted decide. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se está usted identificando con estos pecados de la lengua? Voy a decir y a mencionar así rápidamente, ya no hay mucho tiempo. Pero otro pecado, aparte de los que ya mencioné, que salen de la lengua, otro pecado de la lengua es la lisonja o la adulación. Dice Proverbios 26:23: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, dice Salomón, cuando hable amigablemente no lo creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aguas con los aduladores, hermanos. Y de esos están abundando, pero al por mayor hoy. ¿Sí? Otro pecado de la lengua entonces es la adulación, la lisonja. Pablo dijo: nosotros no hemos usado, cuando vine a predicarles, no vine predicándoles a ustedes usando palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni la gloria de ustedes, ni de otros. Aunque podíamos seros carga, pero como apóstoles de Cristo, no lo vamos a hacer usando palabras lisonjeras. O sea, Pablo era un hombre cabal, ¿sí? Otro de los pecados, y este es el último que voy a mencionar,
que se generan en la lengua, que en realidad salen del corazón, es el sembrar discordia entre los hermanos. La discordia, el pleito. Dice Proverbios 6:16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. La discordia habla de una persona que provoca enemistades, pleitos, divisiones a través de mentiras o falsos argumentos. Esa es una persona que mete discordia entre los hermanos. ¿Sí? Termino con Romanos 16:17. Si da vuelta ahí a su Biblia, Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, dice Pablo, que os fijéis, es decir, que apuntes bien tu mirada, que mires con atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Algunos los hacen sus mejores amigos, aunque metan la discordia. Versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si he cometido toda esta clase de pecados, o con algunos de ellos me estoy identificando? ¿Qué solución me ofrece la palabra de Dios hacia los pecados de la lengua? Bueno, la solución contra los pecados de la lengua no hay otra básica que es el arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino que brote de un corazón verdaderamente arrepentido. Esa es la solución. ¿Sí? De tal forma que si alguno de los que están aquí ha incurrido en alguno de estos pecados de la lengua que yo he mencionado, como el juzgar por la apariencia, la calumnia, la murmuración, el chisme, la lisonja, o sembrar discordia entre los hermanos, vuelvo a repetir, este es un buen día para arrepentirnos. Y le recuerdo las palabras con las que iniciamos este mensaje, palabras de Jesús: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo les digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. El consejo para nosotros es que usted se arrepienta, pero usted va a decidir. El consejo que Dios nos da en su palabra es arrepentimiento. ¿Sí? Y si usted reconoce, después de haber escuchado este mensaje, vuelvo a repetir, que ha incurrido en algunos de estos pecados, lo que usted necesita hacer es arrepentirse, y yo también. ¿Cuántos quieren hacerlo? Póngase de pie. Y después de haber escuchado este mensaje, demos una respuesta a Dios, hermanos. Y digámosle a Dios: sí, Señor, ahora reconozco, tu palabra ha sido clara para mí. Soy un chismoso, soy una chismosa. He murmurado, he hablado y he juzgado según la apariencia, he metido la discordia entre los hermanos. Hoy es un buen día para arrepentirnos, ¿de acuerdo? Le invito a que cierre sus ojos, pues, y ahí de una forma personal, si usted quiere poner su mano en su corazón ahí de manera muy simbólica, dígale al Señor: Señor, hoy hablaste claro a mi vida. Y hoy, Señor, no hay ninguna excusa, ni quiero buscar culpables, Señor. Hoy quiero reconocer delante de tu presencia que con mi lengua he cometido algunos de estos pecados. Y no es posible que de una misma fuente pueda salir bendición o maldición.
Queremos, Señor, con todo nuestro corazón, agradarte en todo. Vivir verdaderamente en santidad, Señor, en justicia. Queremos realmente, Señor, agradarte a ti. Y si hay cosas en nuestro corazón, Señor, que nos han hecho hablar palabras que a ti no te agradan, si aún, Señor, si nuestro corazón es un corazón que está dañado, porque tal vez alguien te ofendió, alguien te defraudó, alguien te traicionó y quedaste ahí, lastimado y ofendido en tu corazón. Dile al Señor: Señor, sana mi corazón este día. Lava mi corazón, Señor, de toda maldad. Porque a partir de este día, Señor, quiero vivir en paz. Quiero vivir, Señor, agradándote cada día más y más. Quiero ir, Señor, en otros niveles, Señor, en el conocimiento de tu perfecta voluntad, Señor. En el conocimiento de tu palabra, Señor. Pero lamentablemente, Señor, algunos de estos pecados nos han frenado. Pero hoy, Señor, pedimos que extiendas tu mano. Extiende tu mano y tócanos, Señor. Haz una cirugía aquí en nuestro corazón, una cirugía espiritual, y quita, Señor, quita todo aquello que estorba, Señor. Señor, tú eres como el alfarero que puedes trabajar el barro, y nuestra vida es como ese barro, Señor. Moldéanos cada día más y más, y venos y haznos cada vez más y más a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Quita de nosotros todo lo que estorbe, Señor, para que podamos continuar, Señor, hasta que tú vengas o hasta que nos llames a cuentas. Podamos vivir, Señor, en una vida que te agrade a ti, Señor. Y seguiremos luchando, Señor, mientras estemos en este cuerpo de muerte, como decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Pero en medio de esa lucha contra el pecado, Señor, queremos estar agarrados de tu mano siempre, Señor. Queremos estar bien fundamentados, Señor, sólidamente en el fundamento de tu palabra, y que tu palabra sea la lámpara que alumbre cada día nuestro caminar, Señor. Límpianos y purifícanos en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El segundo pecado que cometieron Adán y Eva fue un pecado de la lengua. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 9, si abre su Biblia ahí. Génesis 3, 9. Dice la Biblia así: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. ¿Quién desobedeció tomando del fruto prohibido? Eva. Pero Dios, que es un Dios de orden, llamó al hombre, ¿sí? De tal forma que cuando surge desorden en el hogar, escuchen esto, varones, a quien va a llamar va a ser al hombre, ¿sí? Por la responsabilidad dentro del orden de Dios que cada uno de nosotros mantenemos. Dice: Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, el hombre habló. Aquí está el pecado. La mujer que me diste, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si somos observadores, podremos notar que de una manera muy sutil, tal vez, o en una aparente inteligencia de Adán, él quiso como pretender ser más inteligente con Dios. Adán estaba tratando con esa expresión que salió de su boca, la mujer que me diste, estaba tratando de culpar a Dios al sugerir que Dios era el responsable de su desobediencia
en lugar de asumir con honestidad y con arrepentimiento de su pecado, de su boca salieron excusas y buscó a un culpable, en este caso a Dios, diciéndole: la mujer que me diste. Debo decirles a los varones que cuando cometemos errores, hay que asumir con toda responsabilidad nuestros errores y pecados y no buscar culpables. ¿Estamos de acuerdo, varones? ¿Sí o no? Pues aunque no esté de acuerdo, así es. Así será. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, habló la mujer, ahí está el pecado: la serpiente me engañó. ¿Sí? Bueno, también estaba tratando de culpar a la serpiente. Bien es cierto, la serpiente la engañó, ¿sí? Y es muy importante, mujeres, también, que cuando se cometen errores y pecados, también, mujeres, hay que asumir con toda responsabilidad nuestros errores y pecados, o sus errores y pecados. No hay que buscar culpables. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Bueno, si abre su Biblia ahí, Jesús dijo, a partir del versículo 21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores, y esta palabra hacedores se traduce dedicados y practicantes a la maldad, o de la maldad, que significa maldad precisamente infringir o violar la ley. Debo decirle que como Dios no creó robots para que usted y yo le obedeciéramos por el simple hecho de que a lo mejor pudiera tener el Señor un control remoto y pudiera decir: haz esto, muévete aquí, muévete allá. No, Dios no creó robots. Dios creó personas con una voluntad. ¿Cuántos tienen una voluntad? Que es la capacidad de hacer decisiones. Y debido a que nacimos ya con esa naturaleza de pecado, es que aún y a pesar de que somos creyentes nacidos de nuevo, salvos por la gracia del Señor, la realidad que debemos entender y estar muy conscientes de ella es que mientras continuemos en este cuerpo, seguiremos manteniendo una lucha constante con el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una lucha constante de cada día contra el pecado. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de uno de los miembros del cuerpo humano que nos lleva a cometer diferentes pecados. Es un miembro muy pequeño, pero con efectos muy grandes. Es un miembro con el que toda persona, cristiana o no cristiana, batallamos a diario, de forma muy constante. Y se llama los pecados de la lengua. Ese es el título del mensaje. Dentro del marco de la serie La lucha contra el pecado, vamos a ver los pecados de la lengua. La lengua es uno de los órganos importantes que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano. Con ella, entre otras cosas, podemos articular palabras, podemos adorar a Dios, alabar a Dios. Con ella es posible externar nuestros sentimientos, nuestras emociones, tanto buenas como malas. Y es precisamente ahí el punto. Al momento de externar lo que hay dentro de nosotros, es que se generan precisamente los pecados de la lengua, cuando hablamos, cuando externamos lo que hay en el corazón. Y yo no sé si usted sabía, pero el segundo pecado que se cometió en el Génesis, después de la desobediencia de Adán y Eva, el segundo... Atrás me invitaron a ministrar a una mujer desahuciada por la ciencia. Ella tenía un tumor en la cabeza, y por causa de ese tumor canceroso, pues la ciencia ya no pudo hacer nada. La mandaron a su casa de regreso diciéndole: pues espera tu tiempo. Y la familia me pidió que fuera a hablar con ella, a orar por ella, y fui y le presenté el plan de salvación. Y al momento de estar hablando con esta mujer,
yo le dije, tú necesitas, número uno, reconocer que nacimos ya con una naturaleza de pecado y que hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y empiezo a hablar con ella, necesitas pedirle perdón a Dios de todos tus pecados. Dice, no, yo no necesito pedirle perdón a nadie. Dice, yo no he cometido pecados, yo soy una persona buena, nunca le hice daño a nadie por todos mis 45 años de vida. Siempre me la pasé trabajando para poder sostener a mis hijos, así que no tengo por qué pedir perdón a nadie. Le dije, tienes que pedirle perdón a Dios de todos tus pecados, estás a punto de morir. No, y esta persona se cerró, ya no pude hacer nada. Finalmente me dio oportunidad solo de orar por ella y la encomendé a la gracia y a la misericordia de Dios y no he sabido más de ella. Pero personas como esta hay muchas. Lo triste dentro de la iglesia, que suponen y piensan que por el hecho de estar en una iglesia, eso les dará la salvación. Pero vamos a ver qué dice la Escritura entonces. Mateo capítulo 12, versículo 35, la lucha contra el pecado. Dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántos saben que vamos a enfrentarnos al día del juicio si antes no viene el Señor o por nosotros? Un juicio al que todos nos vamos a enfrentar y creo que cada día se acerca más ese tiempo. Entonces dice Jesús, de ella daremos cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, como vuelvo a repetir, la semana pasada entonces el pastor Chuy dio inicio a esta serie enseñando acerca de manera muy detallada acerca del origen del pecado, que significa errar el blanco o infringir o violar la ley de Dios, que está obviamente establecida en su palabra, lo cual, cuando alguien viola la ley de Dios, se confirma lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ya casi en la conclusión del Sermón del Monte, en el capítulo 7. Cuando somos expuestos entonces a la presencia de Dios, es indudable que cuando una persona está ahí expuesta a la presencia de Dios, es indudable que podrá ver la santidad de Dios. Y cuando estamos ahí en la presencia de Dios y vemos de la santidad de Dios, es cuando nos damos cuenta de la condición tan pobre, tan carnal y pecaminosa de nuestra vida. ¿Sí? Bueno, en Mateo 12:35 Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Y cuando Jesús habla del corazón, lo hace para referirse al centro de la personalidad, de lo que somos en realidad. Ahí en el corazón está lo que realmente cada uno de nosotros somos. Ahí en el corazón está tanto lo bueno como lo malo. Y alguien dijo que una persona puede vivir y vivir por años y años oculta bajo el buen maquillaje de sus palabras, pero en realidad dentro del corazón está lleno de amargura. Pero sabe maquillar muy bien la apariencia. Bueno, aquí en México decimos, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? A veces vemos a las personas y, ¿cómo estás? Lleno del gozo del Señor, cuando posiblemente por dentro tiene odio, resentimiento contra mucha gente. Así parecían estar viviendo los contemporáneos de Jesús, cuando en el versículo 34 del capítulo 12 de Mateo, Jesús les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón. La pregunta sería, ¿de qué está lleno tu corazón, hermano, hermana, que estás aquí? Es muy importante entonces que entendamos y estemos bien conscientes de que cuando hablamos, nuestras palabras estarán revelando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Una palabra dicha con amargura puede hacer tanto daño, puede crear tanto odio en otra persona,
Por eso es muy importante que analicemos nuestro corazón. Una palabra dicha con tanto odio puede golpear, puede matar emocionalmente. De ahí que se han creado leyes que protejan a las personas, especialmente a las mujeres, del maltrato y el abuso verbal. ¿Conoce alguna persona maltratada verbalmente? Posiblemente está dentro de tu casa. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios 12:18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es como medicina. Es decir, que una palabra dicha con amor, con compasión, con misericordia, tiene toda la capacidad y el potencial. Buenas tardes, hermanos. Hoy tenemos un predicador invitado, calidad de exportación. Guillermo, ¿quieres pasar? Guillermo Gómez es uno de los pastores que enviamos hace 11 años. Él está pastoreando en la ciudad de Fontana, California, en los Estados Unidos. Ha levantado otras iglesias y él es el que ministra un grupo ya de, ¿cuántas iglesias son? 8 iglesias de casas de oración allí en el estado de California. Entonces, pues aprovechando que llegaron para la conferencia de pastores, entonces, muchas gracias por recibir aquí a nuestro amado Guillermo. Gracias, Chuy. Bueno, para los que no nos conocen, estamos en la ciudad de Fontana, California, que es más o menos a 50 millas al este de Los Ángeles. También estamos en la ciudad de Glendale, por ahí a unas 25 millas hacia el norte de Los Ángeles. Y estamos también atendiendo la congregación de San José, por allá cerca de San Francisco. Queremos pedirles que cuando tenga oportunidad nos recuerde por ahí en sus oraciones. Y esta mañana pues nos da mucho gusto regresar a casa. Siempre me siento en casa y me da mucho gusto estar aquí. Hay mucha gente que ya no conozco, pero hace 11 años fuimos enviados de esta congregación a levantar lo que hoy es casa de oración en Fontana, y estamos contentos de estar sirviendo al Señor allá. Muy bien, quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 12. Quiero compartir un mensaje en el marco de la serie que Chuy inició la semana pasada, titulada La lucha contra el pecado. Y haciendo así un breve paréntesis, qué necesario y qué importante es hablar acerca de estos asuntos que tienen que ver con el pecado, porque tristemente en sectores del cristianismo el día de hoy poco se predican de estos temas acerca del pecado. Ya la gente, por no escuchar este tipo de mensajes, la gente ya supone y piensa que no hay nada de qué arrepentirse, que por el simple hecho de ser buenos y no hacerle daño a nadie, pues ya están bien, y suponen que por esa razón obtendrán su salvación, pero están muy equivocados. Hay que ir cada día a la presencia del Señor y pedirle que Él escudriñe nuestro corazón y nos confronte con su palabra, y que podamos pedirle cada día que Él nos limpie de todos los pecados que cometemos a diario. Y qué bueno que se está tratando de este tema acerca de los pecados. Yo les decía en el servicio en la mañana que hace unos meses